¿Recuerdas cuando un auto no necesitaba pantallas táctiles ni sensores para imponer respeto, cuando el lujo pesaba más de 2 toneladas y las puertas cerraban como cajas fuertes? Cuando los autos no eran inteligentes, pero sí inolvidables. En los años 70, Estados Unidos fabricó algunas de las máquinas más exageradas, elegantes y poderosas que jamás pisaron el asfalto. Eran enormes, ruidosas y absolutamente gloriosas. No pasaban desapercibidas, se hacían notar. Hoy te traigo 5 leyendas de lujo sobre ruedas. 5 bestias con más cromo que un concesionario entero, que marcaron una época y que incluso hoy siguen haciendo girar cabezas. Y te lo digo desde ahora, si prefieres el plástico moderno, este video probablemente no sea para ti. Pero si alguna vez soñaste con sentarte en un sofá tapizado en terciopelo, con un volante del tamaño de un timón y una suspensión que flota sobre el asfalto, entonces bienvenido. Abróchate el cinturón, que arrancamos al pasado. Número 5. En una época donde el tamaño lo era todo y el lujo se medía en pulgadas de cromo, el Ford LTD Bruin de 1971 se plantaba como uno de los reyes indiscutidos del camino. Era grande, muy grande. Con más de 5.6 metros de largo, este coupé de 2 puertas con techo rígido parecía más un yate que un auto y, sin embargo, se deslizaba por las calles con una suavidad que desmentía su tamaño. Pero lo que realmente distinguía al LTD Bruin no era solo su tamaño, era su actitud. Tenía ese aire de auto importante, el tipo de coche que no necesitaba acelerar para imponerse porque ya lo hacía con solo estar allí. Las líneas eran rectas, el diseño imponente y cada detalle parecía gritar confort y poder. Desde el techo vinílico hasta los faros ocultos, todo estaba pensado para dejar huella. Bajo el capó, los motores eran igual de ambiciosos, V8 de 5.0, 5.8 y hasta 7. 0 litros según la versión. No eran deportivos, pero eso no importaba. El LTD no necesitaba correr, estaba hecho para flotar, para pasear, para impresionar. El interior era un salón rodante, asientos anchos como sillones, detalles en madera falsa pero convincente y todo lo necesario para que el conductor y los pasajeros se sintieran en una sala de estar, solo que a 90 kilómetros por hora. Era el auto de ejecutivos, jefes de familia y estrellas de la época. Un símbolo de estatus, pero también de gusto. Hoy, más de 50 años después, sigue siendo una pieza codiciada por coleccionistas y amantes de los autos clásicos. Porque el Ford LTD Bruin no fue solo un coche más, fue una declaración de principios, comodidad, presencia y un estilo americano que ya no se fabrica. Número 4. Si el Ford LTD era sinónimo de grandeza, el Lincoln Continental Town Car de 1978 era directamente sinónimo de lujo desmedido. Este no era solo un auto, era una declaración presidencial sobre ruedas. Con casi 5,8 metros de largo y un diseño que parecía hecho con regla y bisturí, el Continental imponía desde cualquier ángulo. Era largo, bajo y recto. Sus líneas eran sobrias, pero transmitían poder. Cada centímetro estaba pensado para mostrar que el conductor, o mejor dicho el pasajero de atrás, no era cualquiera. Muchos de estos Lincoln se manejaban con chófer. Eran autos para empresarios, políticos o celebridades que buscaban máxima comodidad y distinción sin decir una sola palabra. El motor, por supuesto, era desproporcionado, un V8 de 7.5 litros. No estaba hecho para correr, sino para mover con suavidad esa masa de acero mientras uno disfrutaba del silencio absoluto del habitáculo. El interior era un salón de lujo tapizado en terciopelo, con asientos que más que butacas eran sillones, controles eléctricos para todo, acabados que simulaban madera, detalles cromados y un aislamiento acústico que aún hoy impresiona. Todo estaba pensado para que el mundo exterior no interfiriera, ni el ruido, ni las molestias, ni el estrés. Era un auto hecho para disfrutar del camino como si fuera un descanso, no un trayecto. Hoy, el Lincoln Continental de finales de los 70 es visto como uno de los últimos representantes del lujo a la americana. Ese que no pedía disculpas por ser grande, pesado y elegante. Y aunque su consumo era alto, nadie lo compraba pensando en ahorrar. Se compraba por lo que representaba.
poder, comodidad y clase atemporal. Número 3. En los años 70, si querías un auto que combinara presencia, confort y prestigio sin romper la cuenta bancaria, el Chevrolet Caprice Classic era el camino. En 1976, el modelo alcanzó uno de sus picos más icónicos con el Sport Sedan, gracias a sus ventanas sin marco, su línea de cintura baja y ese toque de deportividad que lo hacía destacar incluso entre gigantes. Este Caprice no gritaba, solo susurraba poder. Era un sedán grande, sí, pero con un diseño que lo hacía verse más ágil, más estilizado y más elegante. Bajo el capó llevaba un V8 con opciones que iban desde los 5.7 hasta los 7.4 litros, según la versión. No era un deportivo, pero su andar era suave y firme, como si flotara sobre el asfalto. El interior era un homenaje al confort, asientos tipo sofá, dirección asistida, aire acondicionado y detalles en imitación madera. Todo estaba pensado para que el conductor y sus acompañantes se sintieran importantes, y lo lograba. Llegar a una reunión o a una cena en un Caprice era una declaración silenciosa: estabas bien, tenías buen gusto y lo sabías. Fue uno de los modelos más vendidos de su año y sigue siendo uno de los más queridos por coleccionistas hasta hoy, gracias a su fiabilidad, estilo y herencia clásica. Con el tiempo, el Caprice Classic se convirtió en sinónimo de auto familiar premium, pero en 1976 era simplemente un ícono sobre ruedas. Número 2. En 1977, mientras muchos modelos luchaban por destacar en medio de cambios de diseño y nuevas regulaciones, el Oldsmobile Cutlass Supreme se convirtió, sin hacer ruido, en el auto más vendido de Estados Unidos. Y no fue casualidad. El Cutlass Supreme era todo lo que el comprador promedio soñaba. Elegante, cómodo, potente y con un diseño equilibrado que destacaba sin ser extravagante. Su estilo era clásico y refinado. Ese frente afilado con faros rectangulares, la parrilla dividida y las líneas suaves del techo transmitían lujo accesible. No era ostentoso, era un caballero con clase. Bajo el capó ofrecía varias opciones. La más común era el confiable V8 Rocket de 5.7 litros con carburador de 4 gargantas. También estaba disponible un V8 de 6 litros y, en algunos mercados, el poderoso V8 de 7.5 litros. Todos acoplados a transmisiones automáticas Turbo Hydromatic de 3 velocidades que ofrecían una conducción fluida y sin esfuerzo. La suspensión era suave y flotante, ideal para viajes largos, ciudad o simplemente para pasear sin prisa. Por dentro, era una sala de estar sobre ruedas, asientos anchos, tapicería en terciopelo o vinilo, paneles con imitación madera, reloj analógico y controles dispuestos con calma y criterio. El Cutlass Supreme de 1977 fue el reflejo de una época donde el lujo no necesitaba exageración. Y aunque no siempre encabeza las listas de los autos más llamativos de los 70, fue el más elegido de su año, y eso dice mucho. Hasta hoy, quienes lo conservan lo hacen con orgullo. Número 1. El Chevrolet Impala de 1973 no fue solo una actualización, fue una declaración de grandeza. Ese año, General Motors le dio un rediseño total, más largo, más bajo y más ancho. Un verdadero crucero terrestre pensado para dominar el camino con presencia y elegancia. En su versión Custom Coupe, combinaba el estilo fastback con un toque deportivo y refinado que hacía que pareciera flotar por las avenidas. Visualmente era imponente, frente recto con faros dobles, líneas fluidas, techo de vinilo y un trasero ancho con luces integradas. Bajo ese traje elegante había músculo. El motor base era un V8 de 5.7 litros, pero podía pedirse con un V8 de 6 o incluso con el poderoso V8 de 7.4 litros, capaz de mover este gigante como si no pesara más de 2 toneladas. La transmisión automática Turbo Hydromatic 400 completaba el conjunto con una suavidad casi imperceptible. El interior era puro confort, asientos tipo sofá, acabados en terciopelo o vinilo, detalles cromados, aire acondicionado y radio AM. Porque en un Impala lo importante no era llegar rápido, era llegar con estilo. Aunque en los años siguientes muchos autos se encogieron por la crisis del petróleo,
el Impala del 73 quedó como uno de los últimos suspiros del exceso americano bien hecho. Hoy verlo en buen estado es como encontrar una cápsula del tiempo, y escucharlo arrancar es música para cualquier amante del hierro clásico. Cada uno de estos gigantes fue más que un automóvil. Fueron símbolos de una época donde el lujo tenía forma de acero, el diseño tenía carácter y manejar no era solo llegar, era dejar una impresión. Y aunque el mundo ha cambiado, su esencia permanece intacta. Si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal. Todos los días subimos un nuevo video sobre los mejores autos de la historia automotriz. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.